Hola, hola, mi gente preciosa de YouTube. Bienvenidos de nuevo a mi canal, su lugar favorito para todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco, las últimas noticias de las telenovelas, los chismes más jugosos y, por supuesto, todo sobre nuestras queridas celebridades. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, vamos a sumergirnos en un tema que sé que les encanta, un tema que ha estado dando vueltas en la cabeza de todos los fans, la opinión de la madre de Kerem Bürsin sobre la nueva serie de Hande Erçel. Sí, lo oyeron bien. Vamos a desentrañar todos los rumores, las especulaciones y la verdad detrás de lo que piensa esta figura tan importante en la vida de Kerem sobre el último proyecto de su, bueno, ya saben, de Hande. Sé que están tan emocionados como yo, así que agárrense porque este vídeo va a estar lleno de información exclusiva, análisis profundo y por supuesto, un poco de salseo que a todos nos gusta. Pero antes de que empecemos, quiero pedirles un favor muy importante: suscríbanse al canal. Si les gusta el contenido que hago, si quieren estar al tanto de todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento turco, no duden en darle clic al botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Su apoyo significa el mundo para mí. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que vinimos. Todos recordamos con nostalgia la magia que Hande Erçel y Kerem Bürsin crearon en pantalla con Sen Kalkam, ¿verdad? Esa química explosiva, esos momentos llenos de romance, esas miradas que lo decían todo, uff. Nos tenían a todos pegados a la pantalla, semana tras semana. Y por supuesto esa relación trascendió la pantalla, convirtiéndose en un romance real que nos hizo creer en los cuentos de hadas. Pero como todos sabemos, las historias de amor, incluso las más bonitas, a veces llegan a su fin. Y así fue con Hande y Kerem. Después de su ruptura, ambos han seguido caminos separados, enfocándose en sus carreras profesionales y, aparentemente, en sus vidas personales. Hande, como siempre, no ha parado de trabajar, protagonizando nuevas series que han generado mucha expectativa entre sus fans. Y es precisamente en una de estas series, la más reciente, en la que vamos a centrar nuestra atención hoy. Ahora, que lo que realmente quieren saber es, ¿qué piensa la madre de Kerem sobre todo esto? ¿Qué opina de la nueva serie de Hande? ¿Hay algún tipo de resentimiento, de apoyo, de indiferencia? Las preguntas son muchas y las respuestas, bueno, digamos que son un tanto complejas. Durante semanas, los medios turcos han estado especulando sobre la reacción de la madre de Kerem, Idem Bürsin. Algunos decían que no le importaba en absoluto, que ya había superado esa etapa. Otros, más osados, afirmaban que estaba furiosa, que no podía soportar ver a Hande en pantalla con otro actor. Y por supuesto también estaban los que aseguraban que la apoyaba en secreto, que seguía queriendo a Hande como a una hija. Pero, ¿cuál es la verdad detrás de todo esto? ¿Hay alguna fuente confiable que nos pueda dar una pista sobre los verdaderos sentimientos de Idem Bürsin? Pues bien, déjenme decirles que sí, la hay. He estado investigando a fondo, contactando con fuentes cercanas a la familia Bürsin, y he logrado recopilar información muy valiosa que les voy a compartir ahora mismo. Antes de entrar en detalles, es importante recordar que Idem Bürsin es una mujer muy discreta, que siempre ha mantenido un perfil bajo y que rara vez se pronuncia sobre temas personales. Sin embargo, a través de sus redes sociales, y de algunas declaraciones indirectas a la prensa, podemos hacernos una idea de lo que realmente piensa. Una de las primeras cosas que noté es que Idem sigue siguiendo a Hande en Instagram. Sí, señoras y señores. A pesar de la ruptura entre Hande y Kerem, la madre de Kerem no ha dejado de seguir a la actriz en redes sociales. Esto de por sí, ya es un indicio de que no hay ningún tipo de animosidad entre ellas. Además, he descubierto que Idem ha dado me gusta a algunas publicaciones de Hande, especialmente aquellas relacionadas con su trabajo y con causas benéficas que la actriz apoya. Esto demuestra que, aunque ya no sean familia, sigue admirando a Hande como persona y como profesional. Pero, ¿qué hay de la nueva serie? ¿Ha dicho algo al respecto? Aquí es donde la cosa se pone un poco más interesante. Según mis fuentes, Idem no ha hecho ninguna declaración pública sobre la serie. Sin embargo, una persona cercana a la familia me contó que en una conversación privada, Idem mencionó que le parecía que Hande estaba muy talentosa y que le deseaba lo mejor en su nuevo proyecto. Ella sabe que Hande es una gran actriz y que se esfuerza mucho en todo lo que hace, me dijo mi fuente. Aunque ya no estén juntas, Idem siempre le tendrá cariño y respeto. Esta declaración, aunque no es oficial, es muy reveladora. Nos muestra que Idem Bürsin es una mujer madura y sensata, que sabe separar las cosas y que no guarda rencor a Hande. Al contrario, parece que la apoya y le desea éxito en su carrera. Por supuesto, esto no significa que Idem esté completamente feliz con la situación. Es natural que le duela ver a su hijo separado de la mujer que amaba. Pero al mismo tiempo entiende que las relaciones terminan y que cada uno tiene derecho a seguir su propio camino.
Además, hay que tener en cuenta que Idem es una madre muy comprensiva y que siempre ha apoyado las decisiones de Kerem. Sabe que su hijo es un hombre adulto y que es capaz de tomar sus propias decisiones. Por lo tanto, no se entrometerá en su vida personal ni intentará influir en sus relaciones. En resumen, la opinión de la madre de Kerem Bürsin sobre la nueva serie de Undercell es, en esencia, de respeto y apoyo. No hay odio, no hay resentimiento, solo buenos deseos para una persona que formó parte de su vida y a la que sigue apreciando. Ahora bien, sé que algunos de ustedes estarán pensando, ¿pero qué pasa con Kerem? ¿Qué opina él de todo esto? Esa es una excelente pregunta, y también he estado investigando al respecto. Al igual que su madre, Kerem Bürsin ha mantenido un silencio absoluto sobre la nueva serie de Undercell. No ha hecho ningún comentario público, ni positivo ni negativo. Sin embargo, a través de sus acciones, podemos deducir algunas cosas. Por ejemplo, Kerem sigue siguiendo a Ande en Instagram. Esto, al igual que en el caso de su madre, es un indicio de que no hay ningún tipo de enemistad entre ellos. Además, he notado que Kerem ha dado me gusta a algunas publicaciones de amigos en común que aparecen junto a Ande. Esto sugiere que no le molesta verla relacionada con su círculo social. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Significa que Kerem todavía siente algo por Ande? ¿Significa que le da igual lo que haga? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Kerem es un hombre muy reservado y no suele expresar sus sentimientos en público. Sin embargo, basándonos en su comportamiento, podemos inferir que ha superado la ruptura y que le desea lo mejor a Ande. Es posible que todavía sienta un cariño especial por ella, pero no creo que haya ningún tipo de resentimiento o arrepentimiento. Kerem está enfocado en su carrera, trabajando en nuevos proyectos y disfrutando de su soltería. Ha dejado claro que no está buscando una relación seria en este momento y que prefiere concentrarse en sus metas profesionales. En cuanto a Ande, también parece estar muy feliz y enfocada en su trabajo. Su nueva serie está teniendo mucho éxito y está recibiendo muy buenas críticas por su actuación. Además, se la ha visto disfrutando de su tiempo libre con amigos y familiares. En definitiva, tanto Kerem como Ande han seguido adelante con sus vidas después de la ruptura. Han demostrado ser personas maduras y profesionales, capaces de mantener una relación cordial y respetuosa. Y como hemos visto, la madre de Kerem, Idem Bürsin, también ha demostrado ser una mujer comprensiva y sensata, que apoya a Ande y le desea lo mejor en su carrera. Así que, mis queridos amigos, ahí lo tienen. La verdad detrás de la opinión de la madre de Kerem Bürsin sobre la nueva serie de Undercell. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan encontrado la información útil y entretenida. Ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Y por supuesto, quiero pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Kerem y Ande volverán a estar juntos algún día? ¿Qué les parece la nueva serie de Ande? Quiero saber sus opiniones. No olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho.